Lo que pasó con el capitán Juan Carlos Aldunate, usted seguramente ya vio los videos, se han difundido, pero por doquier, en las redes sociales, con todos los ángulos. Hay una toma dramática y que refleja de una manera cruda, con más detalle, cómo asesinan al capitán Aldunate. Es una toma de una cámara de seguridad de la casa de él. Es decir, enfoca plenamente el momento en el que el sicario le abre la puerta de su vehículo y le planta unos 3 tiros. Daría la sensación que Aldunate dispara, porque creo que él se da cuenta rápidamente cuando el vehículo lo intercepta por detrás. Creo que él ya ahí, Aldunate se dio cuenta perfectamente de qué se trataba, intenta volver al garaje, pero ya era tarde. Su suerte ya estaba sellada. Baja uno de los sicarios, se acerca a la puerta del conductor, le abre la puerta y estaba abierta la puerta, qué mala, y le planta los tiros. Y ahí se ve el humo de lo que aparentemente son disparos, o por lo menos un disparo que también hace con su arma Aldunate, aparentemente. Pero no fue suficiente, lo liquidaron. ¿Qué hay detrás del caso Aldunate? Se dice hombre muy vinculado, muy cercano a Johnny Aguilera, el viceministro de de Régimen Interior, o lo que se conocía antes más claramente como el viceministro de Gobierno. Se dice que es muy cercano a él. Ayer 2 entrevistados que tuvimos apuntaron directamente a Johnny Aguilera, este investigador chileno, que él dice: yo ya hice una denuncia contra Aldunate en su momento cuando era teniente. Él estaba metido en el tema de intercambio de vehículos robados en Chile por drogas y armas. Lo denuncié y no hicieron nada en Bolivia. Y Bustos nos dijo, por lo visto, desde entonces este policía es alguien muy vinculado a Johnny Aguilera. El capitán Edman Lara, retirado ya de la policía, nos dijo, este capitán habría sido recaudador de Johnny Aguilera. Un recaudador a través de estas cosas, de vehículos robados en Chile, negocios turbios, un recaudador, nos dijo Lara, de Johnny Aguilera, muy cercano a él. Se le fue la mano en algo, un mal negocio, un mal acuerdo incumplido con el crimen organizado, y le dieron su sentencia de muerte. ¿Solo se trata de eso o es un mensaje más? ¿A quién? ¿Al Estado? ¿Alguna autoridad en particular? Pero detrás de todo esto, ¿qué hay? ¿Cuántos pasos adelante del Estado ya está el narcotráfico en Bolivia? ¿Cuántos pasos por delante ya está el sicariato, el crimen organizado? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Es Bolivia ya un territorio en disputa de los cárteles? Marcet, Nayar, el PCC de Brasil, el Comando Vermelho. O sea, ellos ya se están disputando, ya se han dividido Bolivia y el Estado ni cuenta se ha dado, o se ha dado cuenta y se está haciendo el gil. Y nosotros, al final, los que van a pagar los platos rotos somos nosotros, los jóvenes, las escuelas, las juventudes, los niños, el consumo de droga, la adicción, la violencia, el crimen, secuestro, sicariato, ajuste de cuentas, asesinatos pagados. Ojalá que no tengamos que ver eso. Mire, para hablar de esta situación hemos convocado, como siempre, es muy grato recibir a Wilson García Mérida, colega periodista de investigación, es director del Sol de Pando en ese departamento. Bueno, tenía que estar también acá en esta conversación otro invitado. Era Joadel Bravo, abogado y ex fiscal en Santa Cruz, conocedor de estas temáticas. Lamentablemente hace 20 minutos nos llamó Joadel Bravo y nos dijo: disculpen, me convocaron de urgencia, de último momento, a una audiencia de uno de los casos que atiendo y debo ir, por favor, discúlpenme, no voy a estar. Ya habíamos hecho la cita, estaba todo coordinado. Comprendemos. Bueno, y nosotros vamos a confiar en que es así, se le ha presentado esta audiencia
y no va a poder estar con nosotros. De todas maneras, vamos a llevar adelante la conversación con Wilson García Mérida. Seguramente en la siguiente semana podremos hablar con Joadel Bravo. Querido Wilson, para mí, tú ya lo sabes, es un gran gusto siempre tenerte acá, charlar contigo, conocer tus análisis, tu criterio, los datos que siempre manejas muy interesantes a partir de tus fuentes. Wilson, qué bueno tenerte acá. Un gusto, querido Pedro Saúl, como siempre, un enorme honor y un placer conversar contigo. Wilson, quisiera plantear este primer enfoque antes de entrar a los detalles del caso de Aldunate, por cierto, dramático, violento. Wilson, ¿tú crees que los grandes cárteles de la droga, cárteles mexicanos, brasileros, ya han mapeado Bolivia y podrían entrar a una disputa por territorios de lugares donde se produce la droga, por donde se comercia? O sea, ¿esa fase ya ha comenzado, Wilson, o ante qué estamos? Bueno, yo diría una fase superior del narcotráfico, ¿no? Así como se dice que el imperialismo es una fase superior del capitalismo, y como el narcotráfico es básicamente una actividad económica, fundamentalmente una actividad económica empresarial capitalista, también tiene su evolución, ¿no? Tiene una evolución económica, una evolución estructural y una evolución histórica. En alguna primera entrevista que hicimos, recuerda, ya habíamos hecho el análisis de cómo el narcotráfico se ha enraizado estructuralmente en Bolivia, ¿no? Pero es un fenómeno mundial y creo que en esta etapa de la cocaína especialmente, paralela al fentanilo, en este siglo XXI, se ha dado un nuevo impulso, hay un resurgimiento de la cocaína, básicamente a partir del surgimiento del mercado europeo. Alemania, España, todo el este y el oeste de Europa, ¿no? Prácticamente ha sustituido el mercado norteamericano que anteriormente era el mercado predominante, y hay que sumar a esto Asia y África, ¿no? Entonces, la cocaína se ha convertido en un imperialismo, ¿no? Ya no es una cuestión simplemente local, y eso implica un flujo de capital y de dinero realmente monstruoso. Y estamos viendo en Bolivia, por ejemplo, que gracias al señor Evo Morales, que ayer se ha dado el tupé de decir que esto es un narcoestado, si es un narcoestado, como dice Evo Morales, el señor Evo Morales es el promotor principal de este narcoestado a partir de haber convertido el Chapare en una gran huanchaca, ¿no? Con García Mesa y con Doni y con los demás tuvimos 1 o 2 huanchacas, ¿no? Con Evo Morales tenemos 1000 huanchacas en el Chapare. El Chapare ya no solo produce inocente hoja de coca ni solamente pasta base, ya produce cristal, clorhidrato, por export, ¿no? Y eso es lo que está provocando el problema ahora. Hay un excedente de coca excedentaria y un excedente de cocaína cristalizada que ha encontrado su mercado principal en Europa con un operador como Marcet, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha logrado desfogar esa cocaína que se estaba sobresaturando en Bolivia, ¿no? Y eso es gracias al dirigente cocalero Evo Morales, obviamente, ¿no? Durante todo su gobierno. Lo que estamos viviendo ahora, la corrupción de este gobierno, la presencia de sujetos como Aguilera, como el mismo del Castillo, ¿no? El nivel de corrupción del narcotráfico, se lo debemos a Evo Morales, obviamente, ¿no? Entonces, ¿y qué está sucediendo a partir del excedente de coca y de cocaína en el país? Que estamos produciendo alrededor de 500 toneladas de cristal de cocaína. Lo que antes era 50, máximo 100 toneladas, ¿no? Máximo. Ahora son 500 toneladas al año, y eso es un ingreso anual, un flujo de dinero equiparable a la exportación de gas. No es una exportación no tradicional, pero fundamental el narcotráfico. ¿Y esa platita dónde va? Esa platita no la vamos a incautar y no la vamos a incinerar. Ahí está el problema. Esa plata es la que nos está ensangrentando. Es lo que, como dije en un artículo que publicamos en el editorial de Sol de Pando ayer precisamente, hay una querella por el excedente del narcotráfico, ¿no? Hay un excedente de dinero, un excedente financiero que está generando esta tensión de violencia y de sicariato, ¿no? Entonces,
Ese dinero está yendo a enriquecer gobernantes. La política contra el narcotráfico en Bolivia, la lucha contra el narcotráfico, en su concepción estratégica, es una estrategia para enriquecer a los gobernantes, para enriquecer a los políticos, para convertir a estos parásitos en nuevos ricos, ¿no? Entonces, en nuevos capitalistas, ¿no? Entonces, ese dinero está yendo ahí y además está generando abusos de poder. De alguna manera, es paradójico decirlo, me avergüenza decirlo, pero hay que hacerlo, los narcotraficantes son víctimas de la corrupción del Estado, del abuso de poder de las autoridades que supuestamente están llamados a luchar contra el narcotráfico. Hay extorsiones, hay volteos, ¿no es cierto? Hay abusos, ¿no es cierto? Hay chantajes que están obligando al narcotráfico a reaccionar, a asumir defensa, y lo va a hacer de la mejor manera que pueda, con el sicariato, ajustando cuentas, ¿no? ¿Qué hacemos frente a eso? Porque está claro que hay una causa-efecto en esto. Mientras más crezca la producción de cocaína, mientras más dinero genere la cocaína, más violencia, más corrupción y más violencia va a haber. ¿Cómo la paramos? Entonces ahí yo creo que hay que reflexionar una propuesta que nosotros estamos madurando ya desde hace bastante tiempo y en algún momento te he conversado. Tenemos que tomar control de ese dinero, de ese excedente de capital del narcotráfico y que ese dinero que es real, no es un Bitcoin, no es una moneda digital, son dólares contantes y sonantes como ahora a dólares verdes fresquitos, es harta plata que podemos ver en los TikToks de jóvenes chapareños que están exhibiendo cómo utilizan ese dinero para darse la gran vida, chicos que ni siquiera han salido bachilleres, ¿no? Buena parte de ese excedente del narcotráfico está yendo a corromper a funcionarios, a generar nuevos ricos en el Estado. Ministros, viceministros, jueces, fiscales, policías, ¿no es cierto? Y eso está generando esta tensión de violencia, ¿no? Entonces, tenemos que cortar ese flujo de capital, que no vaya a la corrupción, que no vaya a enriquecer a gente inmoral, ¿no? Parasitaria, políticos y gobernantes, y hagamos que ese dinero pueda servir para combatir realmente contra la pobreza, para sacar a tantos mendigos indígenas que hay en la calle, para mejorar la educación, para mejorar la salud, ¿no es cierto? Entonces, puede servir para eso este dinerito, no para corromper, no para nuevos ricos. Pero ¿qué significa eso? Aquí viene una idea que ahora está lanzando a nivel internacional el presidente colombiano, Gustavo Petro. Hay que generar una negociación con los empresarios de la cocaína, con aquellos que tengan voluntad de cambiar de rumbo. Hay que negociar. En Bolivia hemos tenido la experiencia de los narcoarrepentidos con Paz Armado, que ha funcionado porque ese es un proceso que se ha corrompido, pero se ha intentado. Se ha intentado convencer a los narcotraficantes que dejen de producir cocaína, que se arrepientan y que van a tener un tratamiento justo, ¿no? Y en este caso hay que dar un salto cualitativo en esa idea. Hay que decirles a los narcotraficantes, especialmente a los compañeros campesinos del Chapare, cocaderos que se han vuelto productores de cocaína, de cristal, a ellos que no tienen cómo sacar esa cocaína porque dependen de los pilotos venianos que son racistas, ¿no? Hay que decirles a ellos, danos tu excedente, no le des al viceministro, no le des a Aguilera, no le des a Del Castillo, no debías darle a Felipe Cáceres, no le des al comandante de la policía tu dinerito, no le des al fiscal ni al juez, dale al Estado y con ese dinero lucharemos contra la corrupción. Y a cambio, el dinero que te corresponde utiliza para instalar una industria limpia, paga impuestos, genera empleos y conviértete en un ciudadano de bien y sal de esa cochinada. Negociemos en esos términos con los empresarios de la cocaína mientras se pueda, mientras todavía ellos no se vuelvan sicarios, mientras no se vuelvan todavía asesinos y no nos ensangrenten, a partir de este esquema de corrupción que es la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Y simultáneamente descolonicemos la hoja de coca, que a partir de eso, convertir la hoja de coca, pervertirla y corromperla, convirtiéndola en cocaína, debería ser un delito penado como traición a la patria. Wilson, en estas fases de especialización del narcotráfico, de su masificación en cuanto a volúmenes de producción, de exportación, en fin, de control, diría yo, incluso de territorios, porque eso implica el llegar a fases superiores. Wilson, ¿tú crees que Bolivia podría ser víctima, o ya lo es, de una disputa territorial de estos cárteles? No sé si Marcet
todavía pisa fuerte y muy fuerte en Bolivia. ¿Qué controla? Nayar, ¿qué es lo que controla? ¿Está con Marcet o contra Marcet? El PCC va por su lado, Marcet me imagino por el lado del PCC y de los brasileños aliados, el comando de Bermelo. ¡Wow! ¡Qué actores! ¿Cómo está? ¿O comenzó la guerra por control territorial en Bolivia y nosotros ni cuenta nos hemos dado, Wilson? No, no tanto así. Bolivia, básicamente la zona central de Bolivia, el Chapare, a partir del Chapare, esa cocaína que se dirige hacia Europa saliendo por el Chaco, por la frontera con Paraguay, llegando hasta Uruguay, hasta el puerto de Montevideo, ¿no es cierto? Que esa es la ruta de la cocaína boliviana, ¿no? Que termina luego en África y en Europa, ¿no? Esa ruta está controlada, suficientemente controlada por el PCC. Esa es la ruta del PCC, ¿no? Y obviamente el PCC tiene sus operadores en esta ruta y obviamente el líder de esta corporación que maneja la ruta de la cocaína boliviana era el uruguayo Marcet, ¿no? Con sus socios en Bolivia, que este es un punto que el gobierno boliviano, que ni el gobierno actual, ni el ministro de gobierno, es una llamada de atención al ministro de gobierno, al señor del Castillo y al mismo viceministro Aguilera, no se ha aclarado en su momento la vinculación estrecha que siempre hubo con Marcet y Nayar. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la policía paraguaya, lo dice la SENAT. Y también la Fiscalía Boliviana ha establecido en la investigación que realizó cuando Nayar cayó preso en junio del 2022 después de haber asesinado a esos 3 policías, se estableció que el nexo de Misael Nayar con Marcet era una señora de apellido Duarte, que está presa en Uruguay y que era quien manejaba los capitales de Marcet para comprar la cocaína en Bolivia. Él era la operadora de Marcet en Santa Cruz, una paraguaya que ahora está también presa desde marzo del año 2022. Y esta señora, de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a los expedientes que están tanto en la SENAT del Paraguay como en el caso de Nayar después del asesinato de los policías, es decir, está en el juzgado correspondiente y conoce la Fiscalía de Bolivia, el mismo fiscal lo ha denunciado y han publicado periódicos como El Deber y Los Tiempos en su momento. Esta señora era el nexo directo a través de intercambios de cheques, a través de transferencias financieras con Nayar. O sea, la cajera de Nayar, de Marcet, tenía vínculo económico directo con Nayar. Han demostrado una serie de extractos bancarios, de intercambios de financieros entre la señora Duarte, Reina Duarte, y el señor Misael Nayar, que es operador del grupo de Lima Lobo. Y recordemos que el grupo de Lima Lobo es un grupo que ha sido prácticamente apadrinado por Juan Ramón Quintana y Álvaro García Linera. Inclusive una miembro de la familia Lima Lobo ha sido candidata en algún municipio del Beni, ¿no? Esa es la red que ha ido madurando hasta este momento, ¿no? Que ha terminado en el asesinato del capitán de policía anteayer. Entonces, es evidente que hay una relación entre Marcet y Nayar, una relación de sociedad. Y inclusive se habla que en esto también estaba el señor Mario Cronenberg. Pero de Nayar no hay duda. Lo curioso es que cuando estalló el caso de Marcet, el señor Nayar ni los señores Lima Lobo han sido convocados para decir una sola palabra al respecto. Se ha investigado a medio mundo, se ha investigado al dueño de una clínica, se ha investigado a la portera, se ha investigado al jardinero y no se ha investigado a Lima Lobo ni a Nayar por su vinculación con Marcet, ¿no? Y esa omisión nos la tiene que aclarar el ministro de Gobierno y el señor Aguilera. Claro, nos muestran algunas cositas, presentan algunas personas y luego ya nos resulta que ya de pronto nos dicen caso cerrado, listo. Y no sabemos las raíces de esto, ¿no? Tal cual tú lo estás planteando, muy interesante. Debemos suponer que Marcet y Nayar, sus grupos, siguen en sociedad, salvo que en un momento se pelearan, Wilson. Si eso ocurre, va a ser seguramente a muerte, ¿no? Pero hasta el momento no sabemos que hubiera
este quiebre entre ambos y siguen operando juntos. Pero antes de irnos a las noticias de la hora, en estos 3 minutitos, a manera ya de aperitivo, Wilson, ¿qué hay detrás de Juan Carlos Aldunate? Capitán de policía acribillado, pero ferozmente por los sicarios. ¿Por cuál lado quisieras comenzar? O sea, hay una cortina que nos han mostrado por delante o quieren mostrarnos. Atrás de Aldunate, ¿qué hay, Wilson? Sí, es bastante interesante y complejo el asunto, ¿no? Ojalá nos dé el tiempo, querido Pedro Saúl, porque hay mucha información, es denso el asunto, ¿no? Es muy denso, muy denso. Empecemos diciendo que aquí hay una deliberada desinformación por parte del gobierno. Se está desinformando en torno al caso, como en muchos casos se ha desinformado. Acuérdate, Pedro Saúl, que contigo siempre las veces que hemos conversado, hemos coincidido en que tenemos que pelear contra los fake news. Fake news en el caso del asesinato de los policías, cuando Aguilera decía, no, aquí solamente ha habido un asesinato, no es narcotraficante el señor Nayar, no lo vamos a procesar por narcotráfico, sino por el accidental asesinato que ha cometido. Eso lo digo en conferencia de prensa el señor Aguilera, no nos estamos inventando y te consta. En el caso de Marcet, se ha tergiversado absolutamente la información. Se ha dicho que Marcet estaba 4 años en Dubái cuando él estaba apenas 8 meses y buena parte de ese tiempo ha estado en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Se ha desinformado al país, en todo se desinforma. Y esto viene desde Evo Morales, cuando la desinformación empezó con el asunto de Gabriela Zapata, por ejemplo. ¿Para qué vamos a llegar hasta ahí? Pero en el caso a concreto se está volviendo a utilizar la desinformación, la manipulación informativa, la mentira y el fake news. Por ejemplo, aparece un automóvil, un Suzuki Vitara con una placa determinada en manos de este gobierno, que es aparentemente el mismo vehículo que ha participado en el asesinato de anteayer. Les he enviado a ustedes a WhatsApp las fotos comparativas del vehículo que tiene el gobierno en sus manos en este momento y el vehículo que participa en el asesinato. Ese es el vehículo que está en manos del gobierno. ¿Cómo ha aparecido ese vehículo en manos del gobierno? ¿De dónde sale esa foto? Es exactamente el mismo vehículo, parece que eso es el Alto, pero si nos fijamos la placa, si nos fijamos la placa, nos fijamos los faroles, nos fijamos las ruedas, etcétera, es el mismo auto. Tú, como un primer detalle, Wilson, nos hablabas de la vagoneta, esta vagoneta Suzuki Vitara ploma, que utilizaron los sicarios para llegar ahí a la casa de Aldunate. Cuando él salía en su coche, en su garaje, estaba saliendo de retro, ¡pam!, lo interceptan, se paran en su detrás, lo bloquean, salen y lo liquidan. Esta vagoneta, por lo que yo te entendí, tú me explicarás como un dato importante que tú estás mencionando, un detalle, esta vagoneta, se dijo que fue robada en la ciudad del Alto, que el crimen organizado habría robado esta vagoneta justamente para utilizarla luego en esto. Cuando tú nos dices, Wilson, que esta vagoneta la tiene el gobierno, ¿a qué te refieres? ¿Es que el gobierno logra encontrar esta vagoneta después del asesinato del capitán o por dónde va la cosa? Esa es la gran pregunta, Pedro Saúl, esa es la gran pregunta. ¿Cómo da con esa vagoneta en un estado bastante bien mantenido, con fotos que ha exhibido el propio gobierno? Yo ignoro, pero es posible que así sea, ignoro si la vagoneta ha sido robada, es lo más probable. La otra hipótesis es que haya una clonación de placas, cosa que es improbable de acuerdo a la comparación de imágenes, ¿no? La pregunta concreta que yo hago es, ¿cómo el gobierno ha dado con ese vehículo? ¿Cómo lo tiene en su poder? Esa foto, por ejemplo, que se está viendo es en el Alto. O sea, ¿cómo es que hay esa foto si el asesinato se ha cometido en Santa Cruz? ¿Y cómo es que ahora aparece esa vagoneta con esa foto, a no ser que sea una foto que hayan publicado los propietarios buscando en las redes, etcétera? Pero de eso el gobierno no ha dicho absolutamente nada. Si fuera así, el gobierno debería informarle. Y hay otro detalle muy significativo. Paola Alejandro, que es nuestro experto en informática en mi equipo, ha detectado que la noche del asesinato, el mismo miércoles en que se sucedió el asesinato, ha hecho un rastreo de esa placa que ha proporcionado el mismo gobierno y que evidentemente parece ser la placa del auto que ha operado en el asesinato, y la noche del miércoles, en el registro de esta placa figuraba como que debía un impuesto municipal, seguramente a la Alcaldía de La Paz.
estaba como deudora de un impuesto no muy significativo de alrededor de 500 bolivianos, y hace una nueva revisión, Paul, al día siguiente de esta misma placa, y resulta que el impuesto ya está pagado. Y tenemos los fringes de esos dos momentos, ¿no? ¿Quién pagó ese impuesto? Se dice que hay 2 detenidos por este asunto. El gobierno no ha informado si el vehículo es robado, si la placa es clonada, cómo tiene en su poder el auto. Lo que ha informado, y de una manera totalmente oscura, a medias, es que hay 2 detenidos en relación a este vehículo. No se sabe si los detenidos, uno de ellos es el que ha pagado el impuesto ayer en la mañana, si son los propietarios, ¿no es cierto?, o qué relación tienen con los asesinos finalmente. Entonces, esas cosas que no se están informando adecuadamente desde el gobierno ya me causan mucha susceptibilidad de que acá hay un plan para desinformar, para tapar las cosas como son, ¿no? Este es un dato nada más, entre los montón de datos que hay, ¿no? Ahora se acusa a unos evidentemente delincuentes prontuariados como de ser los autores del crimen, cosa que también está en duda, ¿no? Porque ¿cómo tú puedes acusar a alguien de haber cometido un asesinato cuando se ven que los hombres están enmascarados y cuando la prueba es la manera en que caminan? Dice, bueno, sí, es hasta chistoso, sí, ¿no? Sí, se ha demostrado que estos son los asesinos por la manera en que caminan, la ¿no? morfología forense o no sé qué cosas. Bueno, esos tecnicismos que le encantan al viceministro, ¿no? Bueno, él debe suponer que así... son cantinfladas, ¿no? A su estilo. Bueno, tú lo has dicho, tú lo has dicho mejor. Yo he sido todavía diplomático, ¿no? Yo dije tecnicismo, tú dices son cantinfladas. Bueno, de engañar a la opinión. Sí, tal vez el viceministro piensa que usando esa terminología va a impresionar, no lo sé, pero a estas alturas y un hombre con la experiencia que él tiene debería saber que lo que más necesita la gente en una explicación es lo facilito, los términos más sencillos, claritos, concretos y al grano. Wilson, voy a esta pregunta. Concretos. A ver, para que unos sicarios, por lo visto tipos que saben muy bien de ese nefasto oficio, asesinen a un policía boliviano y un capitán además, y hombre muy cercano a la seguridad de una autoridad de gobierno, no es un chiste lo que ha ocurrido, o sea, no han matado y aunque hubiera sido a un varita, pues, pero igual, es una vida humana. Pero en este caso, las jerarquías, las responsabilidades que tienen las personas, tienen una connotación. Wilson, para que unos sicarios a sueldo hayan hecho semejante cosa, es que tuvo que haber un motivo muy grande, muy poderoso, pero muy grande, para tomar la decisión de decir, liquidamos a este capitán. ¿Qué crees que puede haber como motivo tan fuerte para que el crimen organizado decida bajarse a un capitán de la policía? ¿O es que el capitán estaba haciendo un gran trabajo contra el narcotráfico, por eso lo matan? ¿O es que el capitán era aliado de ellos, hacía negocios con ellos, y se le fue la mano en algo, se quiso pasar de vivo y pagó con su vida? Pero de hecho no solo él, pero este capitán, si es así, no operaba pues solo, eso es ingenuo, él respondía a otras órdenes, a otros niveles. ¿Cuál crees que ha sido el gran motivo para que el crimen organizado decida liquidar nada menos que a un capitán de la policía boliviana? Brillante análisis, Pedro Saúl. Exactamente, me has quitado las palabras de la boca. Justamente uno de los elementos sobre los cuales el gobierno, la fiscalía como cabeza de la investigación, debería empezar a manejar y a difundir y a debatir inclusive, es una palabra concreta: los posibles móviles del hecho, ¿no? Ya se adelanta, rompe la línea de haber definido cuáles podrían ser los móviles y Aguilera dice, no ha sido ajuste de cuentas, ¿no? Ha sido una vendetta, supuestamente porque el capitán estaba haciendo muy bien su trabajo, ¿no? Es una venganza porque estaba combatiendo contra los narcotraficantes, ¿no? Ese es el móvil para Aguilera, ¿no? Que le crea a su abuela. Tenemos nosotros que hacer un análisis muy riguroso de cuáles son los posibles móviles del hecho a partir de la información concreta que se tiene respecto a las actividades profesionales de este policía, ¿no es cierto?
Se sabe, por ejemplo, que puede ser un posible ejecutor, una posible ajuste de cuentas de parte de un colombiano llamado Douglas Gómez Flores. A este colombiano, en febrero del año 2022, un grupo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, encabezada por este capitán, le sembró un paquete de droga con el fin de extorsionarlo y de encarcelarlo para extorsionarlo. Wilson se quedó en esta parte. Cuando yo le consulté, Wilson, ¿qué móvil puede haber sido tan poderoso para que el crimen organizado decida asesinar a un capitán de policía? Wilson nos decía, se conoce información de que este capitán le habría sembrado droga a un narcotraficante colombiano o a un colombiano. Si eso fuera cierto, ¿por qué le sembró droga? ¿Para nada más que atraparlo? Yo me pregunto, ¿qué pasa cuando en un país comienzan a operar grupos poderosos del narco, 2 o 3? ¿Quién paga mejor al Estado? ¿Quién lo coimea y lo soborna mejor? Uno tiene que haber. Y cuando ese lo logra, los otros 2, ¿en qué quedan? ¿En calidad de desventaja? El Estado se ha convertido en aliado de este y le ayuda también a destruir a los otros. ¡Wow! ¡Qué tablerito de ajedrez! Wilson continúa cuando nos decías que este capitán le habría sembrado droga a este colombiano como qué objeto y llegó la venganza. ¿Habría llegado la venganza, Wilson? Es una hipótesis, Pedro Saúl. Pero la verdad y el hecho concreto es que el hombre sí cometió ese delito de extorsionar a un narcotraficante. Eso no es una hipótesis. Ese es un dato concreto que está en registros policiales, está en el DDP, inclusive creo que ha meritado una sanción a este capitán en su momento, ¿no? Pero a partir de ese dato concreto se puede elaborar la hipótesis de que a lo mejor este colombiano que ha sufrido esta extorsión se ha vengado y lo ha mandado a ejecutar. Es una hipótesis, pero a partir de un dato concreto. Las hipótesis tienen que surgir de datos concretos porque los demás son especulaciones, son pajeos, como decimos vulgarmente. Las hipótesis tienen que tener un sustento objetivo del dato concreto, si no, no es hipótesis, es mera especulación. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis puede ser como el dato entregado por el experto chileno, sí. Hugo Bustos, ¿no? Que conversó ayer con ustedes. Él dice que cuando era teniente, antes de ser capitán, o sea que es un capitán nuevo, no es un capitán antiguo, o sea, hace poco era teniente todavía, ¿no? O sea, es un capitán nuevo, o sea, con muy bajo sueldo, no es un capitán con antigüedad que pueda ganar más allá de 5,000 bolivianos, para empezar. Y cuando era teniente, este señor ya tenía el antecedente de traer autos robados de Chile, pero además esos autos robados de Chile él los pagaba con cocaína. Utilizaba como moneda de cambio la cocaína, no eran dólares, sino cocaína. Compraba autos robados en Chile con cocaína. ¿Quién le daba esa cocaína? ¿De dónde sacaba esa cocaína este señor? Este desgraciadamente asesinado capitán de la policía, niño mimado de Aguilera. ¿Cómo sacaba la cocaína para comprar autos? El auto de ayer fue comprado con cocaína, el auto donde fue acribillado anteayer. Ese es uno de los autos que identifica a Bustos el chileno y dice, ese auto lo robaron en Chile y este señor lo compró con cocaína. Entonces puede ser que los dueños de esa cocaína o los dueños del auto también lo hayan mandado a ejecutar. Esa es una hipótesis válida, es otra hipótesis. O sea, ya son 2 hipótesis. Una puede ser el colombiano volteado, otro pueden ser los que han sufrido el robo de su vehículo o quienes han sido volteados con la cocaína para esa compra de vehículo, ¿no? Esa es otra hipótesis, en base a un dato concreto. Otra hipótesis, y esta la juicio ya la más importante. Este capitán participó en el supuesto operativo para capturar a Sebastián Marcet el 29 de julio del 2023. Y hay fuertes rumores en la policía, entre los propios camaradas de inteligencia de este capitán, de que él fue quien se apropió de los $450,000 que desaparecieron de una de las viviendas de Marcet. Y por eso es que Marcet le manda una carta a Sony y le dice, me tienen que devolver ese dinero, ¿no? Me tienen que devolver ese dinero. Eso le pide al ministro de gobierno a través de una carta a Marcet. Y al parecer el dinero lo tenía este capitán y se lo repartieron entre los 3 con Aguilera más. Ese es un dato concreto.
Aparte de que Marced era permanentemente extorsionado por este grupo de policías desde que llegó a Bolivia en el 2021. Él pagó alrededor de $50,000, Marced, a este grupo, cuando la Interpol lanzó la alerta roja para detenerlo en cualquier país del mundo, en marzo del 2022. Y en marzo del 2022, Marced ya estaba en Bolivia con una visa de residencia permanente. Y para no entregarle a la Interpol a pedido del Paraguay, Marced tuvo que pagar $50,000 a este gobierno, a este grupo de policías comandados por Aguilera, incluido este capitán. Cuando el fiscal colombiano, Marcelo Pesci, fue asesinado en mayo del 2022, el fiscal paraguayo, fue asesinado en Cali en mayo del 2022, Marced estaba en Bolivia, y el presidente colombiano Gustavo Petro dijo, el que lo mandó a asesinar fue Marced. Y en ese momento el gobierno boliviano, que sabía que Marced estaba en Bolivia como refugiado con una visa de residencia laboral, le cobró otros $50,000 para no entregarle a las autoridades colombianas y paraguayas. Y en eso también estuvo metido este capitán en nombre de Aguilera. Entonces, esos son datos concretos que nos llevan a una tercera hipótesis, que bien pudo ser Marced el que lo ejecutó, el que lo mandó a ejecutar, porque no le devolvieron el dinero que lo extorsionaron y le bloquearon. Wilson, antes de que nos falte el tiempo, tenemos 4 minutos más antes de nuestra última pausa. Y después de esa pausa yo creo que vamos a tener unos 12 más. Así está planteada la cosa. A ver, aprovechemos. Wilson, ¿por qué vuelve a sonar el nombre de Aguilera? Johnny Aguilera, el viceministro de régimen interior, o lo que antes se conoció, a mí me parece más concreto, viceministro de gobierno. ¿Por qué? Otra vez, hombre cercano a Aguilera, el teniente Lara, el capitán Lara, con quien hablamos ayer, nos dijo lo propio, que este capitán habría comenzado sus malos pasos una vez que va a Santa Cruz, que se vincula y comienza a trabajar de manera muy cercana a Johnny Aguilera, porque era parte de su seguridad cuando iba a Santa Cruz. Y Lara dice, ahí fue donde comienza a torcerse este policía. Usó un término y dijo, al parecer era el recaudador de Aguilera. Pero antes de eso, recordarás, Wilson, la familia de Lima Lobo, este narco que fue extraditado, en una declaración que les tomaron, ellos habrían señalado que Lima Lobo le pagó $35,000 a Aguilera para que lo proteja, lo deje en paz y no lo persiga. Fue un informe firmado por el director de Interpol, el coronel Jorge Campos, que luego, tú sabes, le sacaron la mugre, lo enjuiciaron, lo amenazaron, querían que se retracte. Campos dijo, no me voy a retractar. En el informe, la gente a la que le tomamos la declaración dijo eso, que pagaron allí. ¿Por qué suena y suena y suena el nombre de Aguilera, Wilson? Es como si el río trae piedras, por algo suena, ¿no? No hay que olvidar que Aguilera es cupo de Juan Ramón Quintana en este gobierno. Cuando Evo Morales y Arce no se habían peleado, hay que acordarnos que Evo Morales y Arce se pelean cuando Mario Cronenberg prematuramente lanza la candidatura de Evo Morales en agosto del 2022 y eso fractura una unidad precaria que había antes de las elecciones entre Evo Morales y Arce, ¿no? Arce entra al gobierno con la misión de desbaratar las acusaciones de pedofilia de Evo Morales y de alguna manera lo logran junto con Lima, ¿no? O sea, estaba encaminada esa alianza a partir de proteger la pedofilia de Evo Morales entre Arce y Iván Lima. Lo lograron desbaratar ese juicio de Tarija. Por eso es que ahora la cosa no prospera, ¿no es cierto? Pero esa alianza se rompe en agosto del 2022 cuando Mario Cronenberg, ¿no es cierto?, yo diría el narcotráfico, lanza prematuramente la candidatura de Evo Morales, lo promueve y a partir de ahí Evo Morales entra en campaña y empieza a conflictuarse con el gobierno porque pretende utilizar los aparatos estatales en función de su candidatura y Arce le dice, no, un cachito, yo también quiero ser candidato, no te adelantes, ¿no? Y ahí viene esta debacle que termina en la extinción del MAS, ¿no? Pero en ese primer momento de conciliación y de cogobierno entre Evo Morales como jefe del MAS
y en la presidencia de Arce, ¿no es cierto?, hay todavía una confluencia y hay una repartija de poderes. Ahí está Torrico, que es cupo de Evo Morales, ahí está Marianela Prada, que también fue designada por Juan Ramón Quintana, está casi toda la gente de Juan Ramón Quintana ahí. Otra cosa es que se hayan dado la vuelta, ¿no? Pero es gente de Juan Ramón Quintana, inclusive cuando la detienen a Yanine Áñez, ese operativo tan abusivo, ¿no es cierto?, de este Ministerio de Gobierno, quien dirige el operativo es Juan Ramón. Wilson, estabas respondiendo a la pregunta que te hice, ¿por qué recurrentemente aparece el nombre de Johnny Aguilera, excomandante nacional de la policía, actual viceministro de régimen interior, cuando se presentan este tipo de casos que tienen que ver con el delito o el narco? Continúa, te quedaste ahí, ya estabas por decirnos cómo se explica esta aparición permanente del nombre de Aguilera. Claro, porque este señor aparece como un cupo de este núcleo vinculado al narcotráfico. Un núcleo que inicialmente lo manejan Quintana y Álvaro García Linera, vinculado a los Lima Lobo y vinculado a Nayar, por lo tanto, ¿no? Y posteriormente a Marcel ya con este gobierno, ¿no? Entonces, además que sabemos que el señor Aguilera estaba también metido en este asunto del Hotel Las Américas, etcétera, entonces era un hombre del partido, en otras palabras, ¿no? Y todos los policías que son hombres del partido, ¿no es cierto?, son capos del narcotráfico, son operadores del narcotráfico, son aquellos policías que se han encargado, han intentado encargarse de destrabar la cocaína del Chapare para abrirle mercados, ¿no es cierto?, y muchos de ellos estaban inicialmente tratando de llevar la cocaína a Estados Unidos, de esto hemos hablado, y ahí tenemos un general que está siendo extraditado, lo tenemos a Sanabria, lo tenemos a Nina, hemos tenido otros comandantes de la policía vinculados a este sistema de narcotráfico en función a canalizar la cocaína del Chapare. Medina es uno de ellos, y obviamente este señor Aguilera es otro de ellos también, ¿no? Son los policías operadores del narcotráfico chapareño, ¿no?, como militantes del MAS, además, con mucho predicamento en las esferas del poder. Y a partir de la división que se produce por esta pelea entre Arce y Evo Morales, entonces las cosas se decantan y el señor Aguilera aparece en este lado de la vereda, ¿no?, junto con otros que le dieron la espalda a Evo Morales y a Quintana, pero están gracias a ellos, ¿no? Claro. Entonces ese es un contexto general que explica, ¿no?, la presencia de este señor, y aprovecha la buena relación que tiene con el ministro de Gobierno para tener todo el aparato policial a su disposición. Aguilera es el que decide quién va a ser comandante de la policía de Santa Cruz, quién va a ser comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, quién va a ser jefe de Interpol, etcétera. Es prácticamente el zar de la policía en este momento. Pero ¿para qué está institución policial? Entonces, Wilson, ¿para qué está entonces el general Augusto Russo? ¿Está de adorno? Porque no eres el primero que me dice eso. Edman Lara, el capitán Lara, también me dijo, no, acá el verdadero comandante de la policía es Johnny Aguilera. Así es. Lara, y tú ahora reiteras esa posición. Claro. Y está haciendo un terrible daño este hombre a la institución policial, que es tan digna, que tiene oficiales realmente valiosos, de mucha importancia, técnicos, grandes investigadores, que son enormes amigos míos, por ejemplo, yo los conozco de años, y están totalmente indignados. Este señor está destruyendo la imagen de la policía, está destruyendo la institucionalidad policial, corrompiendo a jóvenes oficiales, como este capitán que ha perdido la vida por culpa de Aguilera. Porque es Aguilera quien lo ha corrompido, y es Aguilera quien corrompe a muchos jóvenes policías que van a enfrentar este tipo de circunstancias, van a pagar las consecuencias de la corrupción. Si es que esta escalada del narcotráfico y de corrupción a partir del narcotráfico, de extorsiones y volteos, continúa, mientras continúe el señor Aguilera en el gobierno. Ahora otro detalle importante antes de despedirnos, si me permites, Pedro Saúl. Dime. Este señor dice que los asesinos son estos dos hermanos, ¿no? Hurtado, ¿no? Eric y Osvaldo Hurtado. Y al mismo tiempo, dice Aguilera, se contradice, estos señores forman parte de una banda de sicarios en pugnas internas por territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ha sido asesinado un capitán de la policía por una pugna interna por territorio? No entiendo, porque evidentemente estos dos sujetos como antecedentes, evidentemente son sicarios que han operado y operan en función a disputas internas del narcotráfico, pero básicamente en el ámbito de la aviación, de la narcoaviación,
porque en todos los casos en los que han intervenido ha sido a partir primero, influencia de Nayar. Pues dice, yo trabajé para Nayar, pero como no me quiso pagar después de mi primer atentado, he dejado de trabajar para él. Y este señor Hurtado y su hermano quizá también trabajaban para un señor llamado Coco Vázquez, un narcotraficante veniano que se dice estaría utilizando la ruta de Merced. Es un mito eso, ¿no? Es el novio de una famosa ex Miss Bolivia que fue capturada con cocaína también. Y este señor Vázquez es una especie de patrón de los aires, es un señor de los aires, es el que tiene control del negocio de las avionetas, ¿no? Y ha tenido muchos problemas, incluido con el socio del Colla, justamente por clonación de placas de avionetas, por volteos de avionetas, porque vendió una avioneta y no le pagó y lo hizo matar, ¿no? Entonces, esos son los conflictos internos del narcotráfico a los que alude el mismo Aguilera. Y ese sicariato se desarrolla en ese contexto. Entonces, ¿qué tiene que ver con este contexto de pugnas internas entre narcotraficantes y el capitán que ha sido asesinado el miércoles? Es totalmente absurdo, no cabe. Por eso yo le doy la razón a este señor Hurtado cuando dice no fui yo, y yo también creo que no fue él ni su hermano, no fueron ellos. Además hay una parte en el video de Hurtado que me llama la atención cuando él dice, él dice Nayar me contrató para trabajitos. Bueno, ya sabemos lo que son los trabajitos, ¿no? Además él dice, así es. El de arriba sabe que se parece al Popeye, el sicario el sicario de Escobar Gaviria, ¿no? Yo hice los trabajitos, pero un sicario, novelesco el asunto. Pero un sicario por lo visto, Wilson, que quiere a Dios. Porque él dice, el de arriba sabe que a estos no los maté, pero a los otros sí me los bajé. Pero me dejó loco, Wilson, cómo él cita a Dios, dice el de arriba. Entonces se nota que él tiene fe, ¿no? En fin. Es la mexicanización del país. Sí, no, terrible, eso es digno de estudio. Pero quiero cesar con esto. Cuando Hurtado dice, Nayar me mandó a hacer trabajitos, me mandó uno, no me pagó y por eso ya no le hice los otros trabajitos. Y él dice, Nayar organiza estas cosas, es su estilo, él manda a hacer estas ejecuciones y pese a que está en Palma Sola, él igual tiene poder y hace lo que le da la gana. Y creo que se dirige a Aguilera y le dice, con el apoyo de usted, le dice. Él tiene pues el apoyo de usted. ¡Wow! ¿Qué otro tiene dato, toda la razón. Tiene toda la razón. Ahora, mi duda es si Nayar fue el que lo mandó a matar al capitán, ¿no? Esa es mi duda, no creo eso, no creo. Bueno. No hay motivo para que Nayar lo haya hecho matar. Nayar, el capitán no le robó $450,000 a Nayar. A Merced tal vez, ¿no? Es más probable, bueno. ¿No? Ahora también este Hurtado menciona a un Khalid Rodríguez, el Dientes de Chicle, ¿no? Sí, el Diente que Chicle. Evidentemente lo conocieron este grupo de Hugo Apaza Saunero, Khalid Rodríguez y otro Dennis Jonan, algo así. Lo conocen a Nayar en Chonchocoro. Acuérdate que hubo un incidente en Chonchocoro donde Nayar ordena que maten a un teniente, ¿no? Y hay unos tipos que los pegan a los pobres policías, los agarran a palazos. Es este grupo que eran socios de Hurtado, ¿no? Y que participaron en una serie de secuestros en Pando. Ellos están en Chonchocoro actualmente porque dudo que ellos hayan participado en el asesinato del capitán también, porque están en Chonchocoro, ahí lo conocieron a Nayar. Están en Chonchocoro por un secuestro que cometieron en Pando en el año 2018, ¿no? Y en ese secuestro también estuvo metido este señor Hurtado, pero a Hurtado curiosamente le dieron el sobreseimiento, de tal modo que este Dientes de Chicle que dice él, que es el operador de Nayar, ¿no? Evidentemente está en Chonchocoro por ese tema de secuestro en Cobija, en Pando. Bien. Ese es un dato también que hay que tomar en cuenta. Bien. O sea que nada que ver con el capitán está en otra dimensión, es de otra dimensión el asunto. Y ojalá que sepamos... Pero el que nos está engañando en esto, llevándonos de una dimensión a otra, es este señor con su buen estilo cantinflesco, el señor Aguilera, ¿no? No debemos permitir más mentiras de Aguilera. Tiene que renunciar si queremos que esto sea claro, o tiene que ser destituido. Bueno, ¿cuánto sabrá el presidente Luis Arce de todo esto? Tendrá círculos íntimos muy sinceros a los que el presidente les pueda decir, oigan, quiero saber en realidad quién es esta persona. Quiero saber.
quién es, para ver si sigue o no. Así es. ¿Tendrá esas actitudes Luis Arce o no? No lo sabemos. Eso puede ser motivo de otra hora de charla. Wilson, te mando un gran saludo. Gracias, como siempre. Resulta muy sabroso, muy condimentado, en el buen sentido de la palabra, igualmente. hablar contigo, solo Wilson. Contigo se ven estas charlas, ¿no? Solo contigo se ven estas charlas. Sí, A mí sí. me encanta mucho, me encanta. Me siento muy complacido, querido Pedro Sauri. Te agradezco en el alma una vez más esta bella oportunidad. Un fuerte abrazo, querido hermano, y a ti, a los compañeros de Herbol, y a toda tu audiencia. Para ti también. Otro gran abrazo. Wilson García Mérida, periodista de investigación, director del Sol de Pando en ese departamento.